así que ahora sí los dejo con mi Diásteno para que comencemos con el conversatorio. Gracias, Maricruz, a todas las que han aceptado esta invitación. Gracias. Pues la idea es justamente provocar eso, el deseo de que abiertamente podamos participar y que sea una construcción conjunta la que esta tarde tengamos en torno al tema de espiritualidad en el rol de la pastoral que ejercemos desde lo que nos es propio, nuestro espíritu y nuestro carisma como buen pastor. Voy a hacerme una presentación. Las invito para que nos dispongamos y este momento sea un momento que nos permita ir a las raíces más profundas de nuestro ser como creación de Dios y enviadas a una misión en el buen pastor. Entonces, voy a compartir. Aquí va a salir un enlace de una canción, espero la podamos ver y escuchar. Como un momento orante. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura, forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña al caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, hazme sentir con tus sentimientos, mirar con tu mirada, comprometer mi acción, donarme hasta la muerte por el reino, defender la vida hasta la cruz, amar a cada uno como amigo y en la oscuridad llevar tu luz. Jesús, enséñame de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Jesús, quiero ser compasivo con quien sufre, buscando la justicia, compartiendo nuestra fe, que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Mis ojos sean fuente de alegría, que abrace tu manera de ser. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Quisiera conocerte, Jesús, tal como eres. Tu imagen sobre mí es lo que transforma mi corazón en uno como el tuyo, que sale de sí mismo para dar, capaz de amar al Padre y los hermanos, que va sirviendo al reino en libertad. Jesús, enséñame tu modo
de hacer sentir al otro más humano, que tus pasos sean mis pasos, mi modo de proceder. Enséñame tu modo, Señor. Espero que hayan podido escuchar la letra de esta canción. Desde ella, está otra vez la presentación. ¿Dónde estamos? Me perdí de dónde acá. Pero es que me tengo que hacer Hermanas, pudimos escuchar el canto que les he propuesto como inicio y apertura de este conversatorio. Sí, sí se escuchaba. Okay. Entonces, ya esto es una provocación para colocar el tema entre nosotras. Ante todo, es una mirada contemplativa del actuar de Jesús, de donde brota fundamentalmente nuestro hacer apostólico, nuestra pastoral. Y como ustedes pudieron observar en su letra, habla mucho de este Jesús que nos enseña su modo de ser y de darnos. Por esto, desde el enfoque integrado, que como congregación y como región estamos tratando de impulsar, se nos dice que debemos de propender por un ejercicio de nuestra misión de manera integrada, la justicia y la paz, la espiritualidad y la misión. Como hoy nos ocupa el tema de la espiritualidad para la misión, partimos de decir que la espiritualidad se asocia al por qué hacemos lo que hacemos. Nos hace una gran pregunta, el por qué. Tiene que ver con 3 palabras claves. ¿Qué es lo que impulsa la misión? ¿Cuál es el alma de la misión? ¿Qué es lo que hace latir la misión? Por esto, cuando Maricruz lo decía muy bien, aquí me han dicho que hable sobre todo en relación al trabajo pastoral de acompañamiento con las mujeres en contexto de prostitución. Pero la espiritualidad no es solamente para un tipo de población donde nos revestimos de ciertas actitudes, sino es ante todo una forma de ser. Es un algo interno que brota hacia aquello a lo que nos concentramos en atención. Por lo tanto, como lo decía Maricruz, esta espiritualidad se va a ver concretizada en la atención a cualquier tipo de población en la que estemos. Porque es aquello que me impulsa, y podríamos preguntarnos, bueno, ¿qué es lo que a mí me impulsa? Me saca de mí, como decía la canción, me hace salir de mí misma para darme, para donarme, para amar. Entonces quiero que guardemos mucho estas interrogantes, porque a eso es a lo que responde este conversatorio. Hablar de eso que está muy en lo profundo de nuestro ser de consagración, en Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, que es lo que me da el aliciente, la ilusión, la fuerza, el dinamismo para día a día estar al frente de nuestra pastoral. Hoy tenemos un llamado como vida consagrada a vivir desde la humanización, a hacer una vida consagrada, humanizada y humanizadora. Y esto nos pide unos nutrientes auténticos de humanización.
Por esto, nosotras como religiosas del Buen Pastor tenemos que desplegar unas actitudes muy propias nuestras. Por esto, quiero partir de una reflexión concreta desde nuestros propios conceptos, desde lo que de pronto ha sido nuestra experiencia de vida, para incorporar lo que nos es esencial y enriquece nuestra identidad al momento de servir a nuestras hermanas. En la revista Clark del 2011 se nos decía: en nuestra humanidad yace el sentido de pertenencia y el lugar privilegiado de nuestra espiritualidad y misión. Es en lo que somos como mujeres consagradas, como hombres al servicio, en el caso de José Evangelista, Jorge. Es aquí en la humanidad, nuestra historia misma ya tiene un tinte de la espiritualidad que nosotros incorporamos en el Buen Pastor. Por esto voy a servirme de una reflexión que hizo ya hace unos años, en el 2015, la hermana Adriana, para la red de oración, donde nos ponía una reflexión de cara justamente a mirarnos a nosotras mismas en el servicio que hacemos a las mujeres en estos contextos de prostitución. Por esto nos vamos a servir de este texto de cuando Jesús pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? Y quisiera que fuéramos entrando en esta contemplación de estas preguntas, porque tenemos que partir de nosotros. No podemos partir de supuestos, sino de lo que realmente está en nuestro inconsciente, en nuestra historia, lo que está allí de fondo y nos construye como personas en la relación que hacemos con estas mujeres o con las personas a las que servimos. Entonces, la primera cuestión es esta. Si hoy una mujer en ejercicio de prostitución nos hace esta pregunta, ¿qué le responderías? Si una mujer en prostitución te pregunta: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Yo qué le puedo responder a esta mujer? ¿Qué es lo que en mi entorno, en mi familia, en las personas que escuchan que yo trabajo con esta población, las instituciones públicas y privadas con las que tenemos algún tipo de red, qué podemos percibir a nivel social de cómo las tratan, cómo se expresan de ellas? También los mismos miembros de otras congregaciones religiosas. Cómo se expresan, cómo conciben, cómo definen a una mujer en ejercicio de prostitución. Es importante que recuperemos estos archivos allí guardados, porque es desde ahí que nos vamos a relacionar. También los mismos representantes de las iglesias locales, que dicen las personas cercanas de este tipo de pastoral. Ya todas, y más ustedes que son de tanta experiencia en estos ámbitos de servicio a la mujer, muchos grupos laicales, el hecho de que tengan una espiritualidad muy propia, y nos pasó hace unos días, se envió una mujer a un retiro, y este grupo, lamentablemente, el manejo que hizo de la presencia de nuestra mujer allí, en este grupo de retiro, no fue la más apropiada. Pero uno pregunta, claro, ¿qué idea tiene la persona? ¿Cómo mira a esta mujer? Desde esos conceptos personales o de grupo, fue el trato que le dieron a esta mujer. Por lo tanto, fue algo muy doloroso que uno dice, si estas personas primero supieran que esta mujer era la que era, la hubieran tratado de otra manera. Pero al saber quién era, antes hicieron de ella una cuestión de mayor juicio y fue algo que no gustó. Pero entonces, partiendo de esta reflexión bíblica, nos hacemos estas preguntas para definirnos nosotras en nuestro diálogo con las mujeres, de dónde partimos,
¿Cuál es nuestro punto de partida al momento de relacionarnos con una mujer en contexto de prostitución o en vulnerabilidad? También el texto bíblico continúa diciendo que Jesús, luego de escuchar lo que dijeron unos y otros, les preguntó, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Ahora bien, si esta mujer nos hace esta misma pregunta, ¿qué le responderíamos? ¿Qué digo yo, religiosa del buen pastor, en el hoy de mi vida? ¿Cómo la definiría? ¿Cómo definiría hoy a una mujer en este contexto? Ojalá nos diéramos tiempo más adelante para dar respuesta a esto en la profundidad de lo que estas preguntas nos están refiriendo, ya que lo que pensamos sobre las personas define mucho nuestra manera de relacionarnos con ellas. Entonces, el principio de humanización parte de reconocernos como seres que tenemos ya unos conceptos, unos prejuicios, tenemos ya unas ideas enmarcadas dentro de una cultura, y esto nos va a posibilitar o a imposibilitar nuestro encuentro, el tipo de relación que tengamos con las personas que atendemos. Por esto tenemos que ser conscientes, o hay que hacer conciencia de estas realidades nuestras en el entorno en que viví, familiar, en todo lo que es construcción de sociedad, porque van a haber algunas cosas que debemos desaprender, algunas cosas que están en el imaginario social, pero que de cara a este compromiso de nuestra espiritualidad, no es la manera como estoy invitada a concebir y a relacionarme con este tipo de mujeres. Y por último, hay esta pregunta: ¿cómo podemos restituir a esta mujer, a quien incluso la hemos marginado de sus propias lágrimas, con expresiones como mujeres de la vida alegre? En Colombia era muy utilizado el término mujeres de la vida alegre. Eran una de las expresiones con las que las podíamos definir, clasificar, relacionarnos hacia ellas. Entonces, este primer apartado de este conversatorio nos vuelca sobre nosotras mismas, incluido Jorge. Nos vuelca sobre nosotras mismas en nuestra propia historia, porque esta historia se revela, esta historia sale a flote al momento de encontrarnos con rostros, con historias concretas en nuestra pastoral. Las invito a que de pronto más adelante puedan sacar el espacio para volver sobre este primer apartado. ¿Alguna desea hacer algún aporte a esta primera parte? ¿Aló? No, a mí se me hace muy interesante la manera como estás abordando esta parte, porque sobre todo esa pregunta de qué debo desaprender, porque sí tiene que ver mucho cómo en las construcciones mentales que tenemos desde nuestra familia, de cómo vemos a las mujeres en situación de prostitución, cómo nos relacionamos y cómo las tratamos. Me hacía recordar mucho que hace unos días platicaba yo con una hermana y hizo un comentario que a mí me pareció muy despectivo hacia una mujer en situación de prostitución. Y yo le dije, ¿cómo te refieres así a ella? Puesto que tú dices que amas mucho ese apostolado, ¿no? Es decir, muchas veces tiene que ver con la inconsciencia de las estructuras que tenemos, no con la conciencia de lo que queremos hacer, ¿no? Y yo creo que eso es bien interesante al momento de ver cómo miramos a la mujer en situación de prostitución, no si la estamos ayudando o no, porque a veces de ahí depende entre que hagas un trabajo integral a hacer un trabajo de asistencia, porque a lo mejor la vemos como una persona que necesita mi ayuda y no como una igual a mí en unas circunstancias totalmente diferentes, ¿no? Me gusta mucho la forma como abordaste esta primera parte. Gracias, Erika, por favor. Sí, porque si tú la miras como una mujer hambrienta,
¿qué vas a hacer? Comida, ¿cierto? Si tú la miras, de acuerdo a tu mirada, así mismo vas a lanzar tu propuesta de ayuda. Entonces, o si la mira, no es una descarada, es una sinvergüenza, pues así mismo. Y le vas a, puede que nuestra palabra venga con palabritas muy bonitas, pero la mujer como nosotras sentimos en el fondo que nos está remitiendo su presencia, su historia, lo que está volcando sobre nosotras. Gracias, Erika. Si se puede acotar algo más. Claro, vale. Me pareció tan hermosa la canción que eligieron para el principio como resumen de la presentación. Realmente no esperaba, busqué la letra, la puse ahí en el chat, y hay una frase en particular de esa canción que me parece que resume todo, que es hacer sentir al otro más humano, que justamente es lo que les ha pasado a las mujeres que están en situación de prostitución, ¿no? Que las han deshumanizado, las han tratado como una cosa que se compra, que se vende, que se bota cuando ya no sirve. Y lo mismo se aplica a los migrantes, ¿no? Se deshumaniza, también se considera un ciudadano de segunda clase, al niño que se abandonó y que por tanto no ha tenido el amor y el cariño de una familia que lo ha visto como propio. Entonces, ese resumen de hacer sentir el otro como más humano, eso me pareció hermoso, me pareció un excelente resumen de qué es lo que significa. Entonces, y cómo quieren enfocar el trabajo que están realizando. Gracias, Maricruz. Sí, y me encanta eso, que vayamos recogiendo cosas que van quedando como eco para irnos concentrando en el fondo de lo que nosotras queremos apostarle desde la espiritualidad. Ante todo, somos una congregación que contempla el misterio del Verbo encarnado y honramos esa presencia divina de Dios en cada ser humano. Por lo tanto, tenemos que partir de eso, de una comprensión del ser humano en su grandeza, en restituirle lo que la sociedad le ha robado. Entonces, pues podemos justamente darnos cuenta que al considerar estas preguntas, este primer acercamiento, podemos dar respuesta a muchas de nuestras inquietudes respecto de nuestro proceder, como lo decía Erika. De pronto, las expresiones que lanzamos, ciertas actitudes, ciertos gestos, hasta nuestras propias oraciones, ¿cómo es que oramos por las mujeres? Hablan de la idea que nosotras tenemos muy en el fondo nuestro de su condición. Nuestras propias historias de vida marcan en gran medida nuestra manera de acercarnos, de concebirlas en su proceso, de interactuar, la manera como las escuchamos, la paciencia frente a sus procesos. También podría caber otra pregunta que se me ocurrió a mí. ¿Qué hace que con algunas mujeres haya cierta empatía, facilidad de trato, compromiso? ¿Qué es lo que sus historias, sus rostros me refieren de mi propia historia? Yo siento que nuestra salvación va muy de la mano con la salvación de quienes servimos, porque nos salvamos mutuamente en el diario acontecer, en el diario trato. Nos estamos revelando muy desde nuestro interior. También qué bueno uno preguntarse, dentro de las pastorales que estamos teniendo, qué personas me cuestan, me dan flojera tratarlas, las rehuyo, me bloquean, las bloqueo. Uno también, desde todo eso está hablando Jesús, nos está también revelando esas taras que hay muy en nuestro interior o esos prejuicios que están allí y a los que no les he dado nombre y con los que no he contemplado el rostro de Jesús. Entonces, podemos reconocer en nosotras también los destellos de la espiritualidad que nos capacita y nos dispone para el acompañamiento. Gozosamente podemos decir que al conocer de Jesús Buen Pastor, de la Congregación Señora de la Caridad, al contemplar muchos pasajes bíblicos, podemos dar gracias a Dios porque vemos en nosotras que hay una fuerza interior que también nos capacita y nos dispone para este acompañamiento, que estamos dotadas para acompañar. Encontré, felizmente, una metáfora que se llama de la tintura. Esta metáfora fue utilizada
en un escrito que está en la página de la congregación, que se llama El celo en evolución y amor misericordioso en un universo en extensión. Uy, me estoy adelantando. Resulta que la hermana comienza a describir que la imagen de la tintura puede ayudarnos a mirar al carisma. Hablamos de tintura cuando se colocan hierbas en alcohol para extraer la esencia de la hierba. Una esencia tiene propiedades curativas. Una pequeña cantidad puede hacer mucho en un cuerpo grande. Entonces vayamos guardando esta imagen de la tintura. Entonces volvemos a las preguntas. Podemos preguntarnos hoy en esta tarde, ¿cuál es la tintura del buen pastor? ¿Cuál es nuestra esencia? Podríamos imaginarnos una botella representando al buen pastor. Si la abrimos al mundo y decimos, esta es la energía del buen pastor, de la congregación de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Esta es la energía y la esencia para el mundo. Pensemos, ¿cómo sería? ¿Cómo sería? Tal vez podríamos decir, es celo, es pastoreo, es amor misericordioso, es curación, es reconciliación. Me gustaría que hubieran algunos aportes respecto a esta metáfora. Ánimo. Yo agregaría a esa esencia que es dignificar, pues especialmente a la mujer, pero a todo ser humano también. Ya no se escuchó. Se escuchó un poco cortado. Ah, perdón, que para mí también esa esencia que debe salir de esa botella es dignificar al ser humano, principalmente a la mujer vulnerable. Entonces es importante, hermanas, que nos preguntemos por lo que es nuestra esencia. ¿Qué es lo que nos hace que nosotras seamos las que somos? Religiosas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor, y no otra congregación. La esencia de la rosa roja no va a ser lo mismo de la esencia de la rosa champaña. Entonces hay unas particularidades que nos dan identidad, que nos hacen ser lo que somos. Continuamos. En un universo en evolución, nuestra esencia no es algo estático, es algo vivo, dinámico. La esencia y la tintura tienen capacidades ilimitadas. La Constitución 7 nos dice, mientras el contenido esencial de nuestra misión no cambia, su forma exterior tiene que ser dinámica y en evolución. Cada una de nosotras ha tenido la esencia de San Juan Eudes y Santa María Eufrasia en su interior. Luego nos hemos encontrado unas con otras y llevamos la esencia de San Juan Eudes y Santa María Eufrasia a Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Nadie puede quitar esta esencia. Es algo muy profundo y fuerte. Hubo algo en la congregación que nos vinculó, que se encontró, que hizo clic con nosotras. Allí encontramos un sentido por el cual dijimos, vale la pena entrar aquí, estar aquí, ser de aquí. Y esto es lo que vamos a seguir profundizando. Ahora las invito para que
Respiremos un poquito y pensemos. ¿Sienten que su esencia está unida a la esencia y a la tintura, si podemos decir, de la congregación? Porque estoy en ella en profundidad. ¿Qué quiere Dios de mí? ¿A dónde me llama Dios para la congregación, para el mundo, en el acompañamiento a las mujeres en situación de prostitución? Preguntas en las que podemos seguir profundizando, tal vez comunitariamente, pues igual esta presentación se les hará llegar, me imagino, que pueden de pronto darnos a nosotras muchas pistas de hacia dónde ir explicitando nuestra espiritualidad. Bueno, y pasamos a otro momento. Desde San Juan Eudes. Me gustó encontrar en la revista Clar del 2011 esta expresión: la palabra se hizo persona humana y habitó entre nosotras. Nuestra espiritualidad hunde sus raíces en la contemplación del misterio del Verbo hecho carne, y esto lo explica San Juan Eudes con gran profundidad. Con él miremos este misterio prolongado en la vida de las mujeres que servimos. Y esta palabra que se hizo carne, se hace hoy carne para nosotras en cada rostro de la mujer que servimos. Entonces, como inicialmente a mí me han hablado de la mirada de nosotras como religiosas del Buen Pastor hacia las mujeres, me pareció muy apropiado este texto de San Juan Eudes, que más que varias de las que estamos lo hemos meditado, trabajado en muchos momentos. Pero aquí les pido, ojalá que lo podamos conversar, esto que Juan Eudes nos dice frente al prójimo, que ahí podríamos en el prójimo colocar el sujeto de misión. Mira pues a tu prójimo en Dios y a Dios en él. Mírale como quien ha salido del corazón de Dios, como una participación suya, creado para regresar a Dios, para alojarse un día en su regazo, para glorificarlo eternamente, como alguien en el que Dios será eternamente glorificado por vía de misericordia o de justicia. Primer punto. Otro aspecto que nos dice San Juan Eudes: mira a tu prójimo como objeto del amor de Dios, en cualquier estado en que se halle, porque Dios ama todo lo creado. Mira a tu prójimo como salido contigo de un mismo principio, hijo de un mismo Padre, creado con un mismo fin. Mira a tu prójimo como templo de Dios vivo que lleva en sí la imagen de la Santísima Trinidad. Yo agregaba que por estas palabras que San Juan Eudes nos coloca, entendemos que ante todo nuestra postura con las mujeres debe ser reconocer en ellas su dignidad, su presencia en el mundo como seres creados amorosamente por Dios. Este principio de relación nos permite entablar conversaciones desde otro orden, visualizar su potencial, entrar en una dinámica de diálogos progresivos, maduros, potenciadores de la increíble fuerza vital que poseen las mujeres con las cuales avanzamos en nuestra construcción del reino.
Abro el espacio para compartir. Qué importante esa reflexión, si me permiten seguir hablando. ¡Ánimo, qué rico! Y sobre todo la que tienes en la siguiente slide, en el siguiente, esa de mira a tu prójimo como salido contigo de un mismo principio. O sea, es ver al otro en igualdad. Y como hablabas de reconocer su dignidad, de reconocer su potencialidad, eso también lo tenemos que tener en cuenta cuando hacemos nuestros proyectos, cuando hacemos el acompañamiento, de no quitarle poder de injerencia a la otra persona, que por ahí se ve mucho en el mundo de las ONGs cuando armamos los proyectos que les quitamos total capacidad de decisión. No, nosotros tomamos la decisión de ellos considerando que no, hasta ahora si están en estas situaciones porque la toma de decisiones no ha sido su fuerte. Cuando en realidad no es así, nuestra posición es tratar de facilitarles a ellos, volver a tener confianza en sí mismos, poder estar en otro estado mental donde puedan tener entonces esa tranquilidad que uno necesita para poder tomar decisiones con buen juicio. Así que me parece exquisita justamente esta reflexión y muy, muy acertada. Gracias, Mari. Otro aporte para enriquecer el conversatorio. A ver, ¿sí me escuchan? Sí. 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 Ok. Yo lo estaba uniendo con lo que nos decías anteriormente. Tiene mucho que ver también con la parte cultural. Y una de las cosas que yo pensaba, con lo que compartía también Erika, con lo que voy escuchando, mejor dicho, acerca de la mirada. Me quedó muy grabada esta palabra, mírale como Dios, como quien ha salido del corazón de Dios. Y yo creo que eso es como clave, que no puede decir que como la esencia, porque antes que entrar en contacto con la otra persona, darle la mano, darle una palabra, para mí la mirada dice mucho. En el momento en el que se hace ese contacto con la persona, en nuestro caso como mujeres, con la otra persona, con la mujer en situación de prostitución, siento que la parte de la mirada es elemental, ¿no? El hecho de a lo mejor de bajar la mirada o de barrarla, como diríamos, es como para ella ya decir, no, mira como los otros. Y siento que en esa parte esencial, al menos es como forma, ¿no? Al compartir con las personas, al verlas, cuando tú las le haces como un escáner, y queda así como que, ay, ya no, ya hubo como un, pues desacreditar a aquella persona, ¿no? Como que, no. Entonces siento que para mí la parte esencial es esta, ¿no? La parte de la mirada. Y me hace pensar en muchos pasajes bíblicos, al momento de acercarse, sobre todo con las mujeres, las miraba. Podría decir también de los varones, pero me llaman la atención en ellos, ¿no? O sea, las mira y no las barra, no encuentra esa mirada como para decir, es lo así, sino la parte de poder acoger. Mira, tiende la mano, ¿no? Sostiene, ayuda. Entonces a mí me hace pensar desde ahí, a lo mejor, y tal vez me atrevería a decir, tal vez la pintura, la esencia para mí es la mirada. Esa mirada de misericordia, esa mirada de ternura, esa mirada de compasión. Me surge como esto que me da como la parte esencial, tal vez desde la misma experiencia, en la manera que nosotros también nos relacionamos, incluso entre nosotras, ¿no? De cómo nos miramos también en esa parte. Gracias, Milce. ¿Algún otro aporte para proseguir en la reflexión? Sí, ya lo escribí. ¿La escribió? Ay, ¿dónde se mira eso? Ahí. Ya lo escribió. Hola. Pero puedes compartir. Yo. Ay. Sí, lo que yo. Mirarnos y sentirnos como mujeres consagradas, como parte de esta creación divina. Las que están cuchicheando. Bueno, volvamos a la presentación.
No, yo nada más quisiera decir algo, nada más que estaba pensando que iban a leer las preguntas. ¿Puedo? Sí, dime. No, es que sí se me hace interesante lo que allá estaban mencionando ahorita las hermanas, como lo interesante es cómo vivir la integralidad desde nosotras mismas, incluyendo toda esta parte de la espiritualidad, de nuestra forma de ser, de nuestra esencia, con cada uno de los actos y las formas como nos relacionamos, no nada más con las personas objetos de nuestra misión, sino con cada una de las personas con que nos relacionamos a diario, en la vida, con las que vivo, las personas con las que trabajo, todo, o sea, cómo la importancia de integrar todos esos aspectos en nuestra vida ordinaria y no nada más en el momento en que estoy como haciendo la misión, por así decirlo. Porque es bien difícil, es mucho más fácil darle una mirada de amor y de ternura a una mujer en situación de prostitución, quizás para mí, que dársela a mi hermana, que la que vivo acá y con la que tengo dificultades, o con la persona que está colaborando con nosotras, o con la persona que no me cae bien. A mí eso me hacía reflexionar, porque fueron puntos claves e importantes que se tocaron en la reunión que tuvimos de las ODMs. Cómo motivar, promover o llegar a vivir esta espiritualidad en cada uno de lo que hacemos, no nada más en ciertos momentos, en ciertas ocasiones y con ciertas personas. Yo creo que ese es el reto de nosotras, ¿no? Gracias. Gracias. Sí, Erika, justamente dentro de la letra de la canción, repitiéndonos a ella de nuevo, el chat, mira la letra de la canción. Hablaba justamente de esa, decía aquí una partecita, que pudiéramos, como hablamos nosotras de coherencia, pero aquí hablaba, venga a ver dónde es que dice, entre lo que creo y quiero ser, dice que encuentre una auténtica armonía entre lo que creo y quiero ser. Por eso se nos escapa tan fácil lo que dice Erika. Ser tan compasivas, tan pacientes, tan entregadas a muchas mujeres, ¿cierto? En nuestra misión, ¿no? Un celo que desborda, pero si pasamos actuar a nuestro actuar cotidiano, podemos no encontrar esa misma armonía. Entonces es muy importante porque es que la espiritualidad es nuestra identidad, ¿no? Es nuestra forma de ser. Y esto no es por apartados, ni de 8 a 5, ni de 2 a 5, ni de 8 a 12. O sea, eso está integrado, o sea, debe estar integrado totalmente en todo lo que somos, ¿no? En la manera como escuchamos, como decía Mills, en la manera como miramos, en la manera como tratamos, en todo habla de esta espiritualidad. Aquí leo de parte de María Urbina, esta manera de ver implica nuestra propia manera de mirarnos y sentirnos como mujeres, consagradas como parte de esta creación divina. Y tenemos otro aporte de Silvia López, dice, es un llamado a salir de mí misma y a sentir la humanización entre hermanas de la misma congregación. Y Blanca María dice, interesante mirar especialmente a esta mujer como templo del Espíritu Santo. Muchas gracias. Entonces, nos vamos dando cuenta que lo que estamos compartiendo muchas veces, además que lo habremos tocado como temas de reflexión, pero hoy sale a nuestro paso desde la madurez de lo que ya hemos vivido en la congregación y desde lo que esto implica hoy en respuesta a la misión que se nos ha confiado. Continuamos con la mirada otro poquitico. Un padre comboniano escribió un artículo en la revista Sin Fronteras que tituló Ver solo con los ojos. Y él decía que los fariseos y quienes seguían a Jesús, habían entre ellos muchos doctores de la ley y fariseos, y lo miraban, y Jesús los miraba. Pero este mirar de los fariseos y de esta gente era un mirar solo con los ojos,
lo que remite a una mirada fría de ley, de juicio, de condena, del deber de lo moral. Mirar para comprender y para amar es la mirada que Dios, aquí no sé cómo se llama, es la mirada, ¿cómo hago acá? Allá. Mirar para comprender y para amar es la mirada que Dios conoce, la mirada que Jesús practica a cada instante. Ver al otro como un reflejo y canal de atención de Dios que no olvida a nadie. Poder dar miradas nosotras que den vida, donde otros han sembrado muerte. Cuando Jesús se encuentra con la mujer sorprendida en adulterio, vemos cómo Él la mueve a levantarse y a darse cuenta, a mirar a su alrededor, que en el lugar nadie la condena, no ha quedado nadie. Dejaron solo a Jesús y a la mujer que estaba en medio. Jesús no le pregunta qué fue lo que pasó con ese hombre. Él calla. Y cuando habla es para llamar su atención, con el fin de que ella verbalice su propia condición de no depender de la opinión de otros. Ella puede expresarse, nadie me condena. Y nosotras, en nuestra mirada, en nuestro relacionarnos con las mujeres, muchas veces sin decirlo hemos podido decir, yo tampoco te condeno, justamente por nuestra mirada comprensiva, respetuosa, que sabe acoger lo mejor del otro, de la otra, que sabe entender su dolor. Con eso estamos repitiendo el Evangelio, diciendo a la mujer, yo tampoco te condeno. Entonces, nuestro ser femenino, nuestro ser de mujer, y en el caso de los hombres también, por la esencia divina que nos comporta a todos, tenemos esta capacidad de desplegar esta mirada de Dios en nuestro entorno. Entonces queda como una clave de nuestra espiritualidad, honrar el misterio del Dios encarnado en el otro, de esa presencia divina que hay en el otro, independientemente de su historia, independientemente de su drama. Ante todo él tiene un principio divino que comparto, que me hermana, que me humaniza. Bueno, dentro de lo que dentro de lo que vamos reflexionando, pues yo escribo que es la mujer en contexto de prostitución, una persona que ha sentido el rechazo histórico, la condena de diferentes sectores, hasta de sus propios prostituyentes. Las mujeres han marcado su lugar, su estatus por debajo de cualquier otra mujer. Estas mujeres han padecido la discriminación de una manera dolorosa, sin importar el porqué. Ella es la culpable, es ella la que debe pagar con su vida. Parte de nuestra labor, de nuestra apuesta espiritual es ayudar a que esta mujer se ponga de pie, levante su mirada, observe hacia alrededor, dé a cada uno su lugar. Todo esto hace que pueda recibir en sí misma la libertad que le es propia. Recuperar en ella su propia mirada. Estaba pensando en este momento. No es solo como yo la miro, sino también dejar que ella, también transparente, en su mirada, una nueva creación que está surgiendo, que se está dando en ella. Hacerla consciente de esto. Cómo se mira y cómo mira a las demás de su entorno. Esto también nos puede ayudar a hacer una apuesta por la dignificación. No creo. Ahora, un punto al que quiero pasar, que es un tema obligado cuando hablamos de espiritualidad, es el tema de la misericordia. No podemos hablar de espiritualidad, me dirán las hermanas de Nuestra Señora de Caridad del Buen Pastor, sin tocar este asunto, este punto.
Les coloco aquí, pero no lo vamos a leer todos porque todos lo conocemos, el texto de Mateo 18, 21, 35, donde el rey perdonó una deuda porque se lo suplicó, y resulta que después este hombre, al salir de donde el rey le perdonó su deuda, a otro compañero no le perdona y le obliga a que le pague. Y al ser comentado el rey de esta situación, lo manda a llamar, y lo que más le molestó al rey era que él había sido generoso con él, obró con misericordia, y este no pudo tener misericordia, compasión, como él había tenido compasión con su deuda. En este contexto, hablamos de la misericordia. Un padre budista decía que la misericordia es un atributo de Dios, es su esencia, es algo constitutivo de Dios. Dios es misericordia, ¿no? Hemos escuchado muchas veces. Y es Dios mismo quien se la da al ser humano para que la experimente en lo más profundo de su ser. Espacio que para Casper implica el corazón. Casper es un cardenal alemán que escribe sobre el Evangelio y habla sobre la misericordia, y dice que este atributo de Dios implica el corazón, pero también involucra la voluntad, la inteligencia y el alma. Es decir, la misericordia compromete la totalidad de la persona para que la ejerza con los más cercanos, requiriendo un acercamiento al prójimo presente en la invitación de Lucas 10:37. Entonces, nos acercamos a un punto muy, muy importante dentro de nuestra reflexión. La centralidad de la misericordia en la espiritualidad de San Juan Eudes, que inspiró a Santa María Eufrasia. Sabemos que Santa María Eufrasia tiene muchas frases hermosas referidas a la misericordia. Y una de ellas tiene que ver con esto: tener nosotras los mismos pensamientos, sentimientos y afectos del buen pastor, del que tenemos que ser imágenes vivas. O sea, encarnar en nosotras esas actitudes. Y San Juan Eudes enfatiza que es misericordioso el que lleva en su corazón por compasión la miseria de los miserables. Entonces vemos que la espiritualidad hunde sus raíces en nuestro ser más profundo y sobre todo en nuestra experiencia de Jesús mismo. Solo puede ser misericordioso quien ha experimentado en su propia vida la continua misericordia de Dios. No hay otra manera. El testimonio de coherencia en San Juan Eudes va de la mano con la comprensión de misericordia que él muestra, ya que ella parte de la unidad entre lo que siente, piensa y hace. En su vida él lo reflejó, y por esto nos deja esta herencia tan conocida de las 3 cosas requeridas para obrar misericordia. Entonces la primera es que tengamos compasión de la miseria del otro, que nos duela el drama, el dolor que el otro me refiere. Es tomar ese dolor y poder sentir dolor de ver esta miseria en que están sumergidas tantas personas. La segunda, que tengamos una gran voluntad de socorrerlas, un gran deseo de aportar a un cambio, a una transformación de vida. Y la tercera, que pasemos de la voluntad al hecho, que no nos quedemos solo lamentando, echándole la culpa a todo mundo, a los sistemas, a los gobiernos, sino que pongamos por obra lo que está en nuestro encargo, en nuestro deber hacer para mejorar estas condiciones. Cuando el tema de la prostitución se lleva a muchos debates de moralidad, de impureza, Dios sale al encuentro rescatando la originalidad de su creación. Todo ser humano ha sido hecho a imagen de Dios. Esta mujer con la que nosotras acompañamos, en su génesis, salió del corazón de Dios
envuelta en todo su ser por la grandeza de su Hacedor. Por esto nosotras muchas veces debemos hacernos estas preguntitas. ¿Cuál era y es el sueño de Dios para con estas hijas suyas? ¿Cuándo y por qué se ha roto este proyecto? ¿Qué hace Dios para devolverles vida y gozo en abundancia? Estas preguntas pueden movilizar en nosotras muchas iniciativas. Estas preguntas pueden movernos a nosotras a cambiar ciertas actitudes, a involucrarnos e involucrarlas a ellas en el rescate de sus propias historias, en recuperar unos proyectos de vida que tienen sentido, que tienen esperanza. Al traer a la memoria y contemplar los rostros, las historias de muchas mujeres en contexto de prostitución y otras realidades a las que Dios nos ha permitido acercarnos, podemos descubrir cómo Dios ha puesto en nosotras su impronta para que vayamos a su encuentro como Él lo haría, con la ternura, la compasión propias del corazón del Dios pastor. Y quiero también hacer mención de nuestras constituciones. Allí está plasmado justamente en algunos artículos el ser también de esta experiencia misericordiosa. ¿De dónde brota esta experiencia de misericordia que ejercemos con otras? En el numeral 5 leemos. Oiga, ¿alguna puede leer? Hermanas queridas. Sí, yo me la siento. ¿Aló? Ya, leo. ¿Alguna quisiera leer esta diapositiva? Bueno, yo con mucho gusto lo puedo hacer. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Ok. Nuestra misión y espíritu. Constituciones, Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Numeral 5. La experiencia continua de misericordia continua de misericordia en todos los aspectos de nuestra vida nos lleva a ser presencia de Jesús Buen Pastor. Somos enviadas por Él. Nuestras relaciones con las personas con quienes tratamos deben ser un medio de encuentro con Jesús Buen Pastor. Procuramos acercarnos a ellas como Él lo hace. Él está presente en cada persona en su unicidad humana y a cada una la llama amiga. Nuestro amor debe despertar en ellas la conciencia de su valor y la dignidad de hijas de Dios. Al mismo tiempo, somos conscientes que recibimos de ellas misericordia y que nuestra salvación no puede estar separada de la suya. Bueno, ¿algún comentario a esta diapositiva? Ya vamos cerrando, yo creo, nuestro diálogo, pero me gustaría ver que en nuestras constituciones yace también profundamente este sentido de la expresión de la misericordia como una experiencia continua en nuestra propia vida. Y es desde allí que podemos también llevar a otras, prolongar en otras esta experiencia de misericordia, porque nosotras también la hemos sentido sobre nuestras propias fragilidades, sobre nuestras propias historias de vida. Hemos visto el actuar de Dios misericordioso y por esto vamos a otras conscientes de esta realidad. ¿Hay algún comentario, algo que quisiéramos agregar? Hermanas queridas. Acuérdense que es un conversatorio. A ver, tomo la palabra. Esto es un conversatorio porque si no... Tomo la palabra. Dime, Luz Marina. A ver, yo digo, sí, realmente, si nosotros no tenemos despierto o nuestro corazón, nuestro ser lleno de ese amor misericordioso, nada podemos dar.
Y mientras no lo tengamos, tampoco podemos salvar la dignidad o darle dignidad y valor a la persona, a la mujer en esa prostitución. Entonces, yo creo que primero debemos nosotras aprender a amarnos, aprender a amar para poder dar el amor a los demás. Una vez que seamos conscientes de ese amor que tenemos nosotros, entonces podemos salir y ayudarlas a tomar conciencia de ese valor tan indispensable que toda mujer debe tener, de el saberse valorar y dignificarse como hijas de Dios. Gracias, Marina. Luz Marina. Sí, no te preocupes, igual. ¿Algún otro aporte que enriquezca este momento? Personalmente me parece... ¿Aló? ¿Me escucha? Sí, Blanquita, la escuchamos, Blanca. Bueno, personalmente me parece muy lindo, sobre todo la parte que se ha compartido sobre San Juan Eudes, porque pues tener esa mirada tan misericordiosa y como tengo que partir de la misma mirada que yo tengo sobre ella y de partiendo de esa mirada que yo tengo, es también como va a ser como el trato, el mismo trabajo que yo voy a realizar con ellas, sobre, especialmente pues, con la mujer de prostitución, porque pues si la miro que pesar todo, entonces como pues también comentaban aquí, entonces solamente le quiero es calmar el hambre y voy a buscar calmar su hambre, pero de pronto me voy a quedar ahí nomás, y entonces tiene que ser algo que sea mucho más integral, que abarque como en sí todo lo que tiene que ver con la persona, entonces no me puedo quedar en un solo aspecto, sino que tengo que tener en cuenta varios aspectos, dependiendo también de cada caso para poder hacer un mayor bien. Gracias, Blanquita. Y también llamo la atención en esta palabra, despertar en ellas. Ustedes ven que mucha realidad de las mujeres que nos llegan, de las personas que nos llegan, muchas veces se ha adormecido sus sueños, muchas veces las vemos adormecidas en sus búsquedas, ya no se encuentra un sentido, ya debemos despertar en ellas. Es como esta llamada de sintonizar el espíritu nuestro de vida con el espíritu de ellas que en ellas la habita. Entonces, para mí es importante en esta consideración de las constituciones la palabra despertar. Nosotras no estamos para anquilosar las personas, para minimizarlas, sino que haya todo un despliegue de sus capacidades, de sus sueños, todo este empoderamiento del que hablamos hoy. Solo lo podemos lograr cuando nuestro amor, cuando nuestro trato, cuando nuestra cercanía despierte en ellas la conciencia de su valor, porque no es que no la tengan, les ha sido negada, les ha sido opacada, fracturada. En ellas está la dignidad. Pero nosotras, con nuestro continuo relación, acercamiento, incidencia, podemos despertar en ellas esta conciencia. Entonces, dentro de estos rasgos de la espiritualidad, tenemos otra palabra clave, y es la palabra despertar. Y elevar, yo agregaría también el agregar el autoestima. Son mujeres que han perdido por completo su autoestima. Entonces, ellas no, por eso es que no se valoran. Entonces, lo primordial sería también ayudarlas a elevar su autoestima. Sí, es que realmente desde que se logre despertar, motivar, animar a esa persona que ella tome conciencia del valor que tiene, si se logra ese despertar, de ahí ya empieza a caminar todo lo demás, ya ella misma empieza a trabajar en su propio crecimiento personal y espiritual. Ajá. Sí, porque dejamos que ella arranque, coja vuelo, haga su propia apuesta por lo que quiere, por lo que sueña, construya, cree, haga iniciativa. Entonces,
vemos que la misericordia en nosotras es un aspecto que nos posibilita dejar que el otro sea lo que está llamado a ser. Y avanzamos también, decimos en las constituciones en el numeral 8, es el espíritu evangélico de acogida, bondad, comprensión, servicio y amor que testimonia el valor de cada persona. Uno le puede decir a la muchacha, no, tú vales mucho, tú eres un tesoro, bueno, decirle cantidad de cosas lindas, pero esta mujer se va a convencer de eso por el testimonio de nuestra acogida, por la bondad con la que la tratamos, por el respeto. Ahí es donde le estamos testimoniando su valor, y esto es importante, porque muchas veces hacemos unas grandes predicaciones, homilías, exhortaciones, de todo lo lindas que son, lo amorosas, lo bellas, lo precioso, pero nuestro trato no la hace sentir eso. Nuestro trato puede ser un trato igual de desigualdad, de dominación, de no confianza en el potencial que tiene. Entonces, esto para mí es muy importante, este numeral 8. Es el espíritu evangélico que tengamos de cómo la acogemos, cómo nos relacionamos con ella, lo que hará que esta mujer pueda sentir, incorporar en sí su valor. Entonces, estas actitudes propias de nuestro ser buen pastor nos recuerdan las palabras de nuestra fundadora. En cada gesto, en cada mirada, en cada afecto, estamos poniendo el alma, dando vida en plenitud. Recordemos algunas de las frases que tenemos como lemas, como muy fundantes a nosotras para referirnos a esa humanidad que se expresa. Santa María Eufrasia decía que una taza de leche dada con amor vale más que 1000 palabras. Y es verdad, y todas yo creo que tenemos testimonios muy concretos de hacer vida esta palabra. Otro pensamiento es, sobre todo, sean amables. Díganles de vez en cuando algo agradable y bueno para apartar la tristeza, liberarlas del tedio y regocijar su espíritu. Les suplico por amor de Dios, no digan nada a sus educandas que pueda herirlas. Harían la obra del demonio. No serían las hijas del buen pastor que se carga con la oveja extraviada y tiene con ellas toda clase de ternuras. Tengan la mayor justicia en su modo de proceder. Con esto estamos diciendo que Santa María Eufrasia y San Juan Eudes no comprenden una vocación como la nuestra sin esa permanente dimensión misericordiosa. Es constitutivo de nuestro ser, religiosas de Nuestra Señora de la Caridad del Buen Pastor. Sin esta dimensión misericordiosa, expresada en hechos concretos, no podemos decir que somos las personas. La tintura tiene que tener un color, un olor propio, característico. Y en este diálogo, en este conversatorio que hemos avanzado, vamos viendo estos trazos de lo que implica o de lo que nos impone, digamos, ser lo que somos. También le vemos en Santa Eufrasia, mostrémonos llenas de bondad hacia nuestras penitentes que llegan del mundo, pues de cualquier color que sean sus lágrimas, son siempre muy amargas. Maricruz, en mi reloj son las 6:20. Sí, así es, en el mío también. No sé si habría, usted sabe que este tema es de larga alcance, Sí. No sé si hayan algunos aspectos conclusivos. No sé si quieren seguir mi recomendación, si están cansadas, si no quieren continuar con la conversación online, es que pasemos a otra plataforma. Podemos usar Prolea también, que es una de las plataformas que la congregación tiene, donde podemos armar un grupo de discusión. Podemos poner un foro donde a partir de algunas preguntas que podemos inclusive tomar de la presentación de Yolanda y de Nidia Estela,
estaba leyendo un nombre, podamos entonces empezar a dar nuestra opinión y sobre todo lo más importante es ver cómo vamos a reflejar esta espiritualidad en nuestros proyectos, que es no desde el punto de cómo las tratamos, cómo les damos acogida, como decía Nidia Estela, pero también qué lugar les damos, las escuchamos, les preguntamos qué servicios necesitan, qué necesitan que nosotras les brindamos, damos respuesta a esa necesidad, les damos ese lugar de igual. Así que si quieren también podemos hacer eso. ¿Sí? Así que no sé si tienen ganas de seguir, continuamos, si tiene todavía energía Nidia Estela para continuar, continuamos, y si no, podemos pasar al foro de discusión por escrito ahí en Prolea. Por mí está bien, digo, está interesante y creo que nos hace falta siempre refrescar un poquito nuestro corazón con esta espiritualidad, ¿no? Pero no sé qué digan las demás. Igual le podemos proponer que nos quedemos quienes queramos y las que se tengan que ir por alguna razón, que puedan también seguirlo en la plataforma de Prolea. O Nidia, ¿tú qué dices? No, yo estoy disponible, sino pues como el tiempo siempre y no sé, los compromisos de las hermanas o también el cansancio pues de lo del online, pero no, yo estoy disponible. Pues ya sería esto del tema de la misericordia, habría mucho más que decir, porque tenemos que hablar de reconciliación, tendríamos que hablar del celo, pero sería esto y de pronto ya remitirme a las últimas diapositivas donde hablamos otros ya aspectos conclusivos. Madres. Perfecto, entonces si les parece seguimos un poquitito más, seguimos hasta las últimas diapositivas y quien tenga que retirarse no hay problema, igual estamos grabando la sesión, así que van a poder escuchar hasta el último detalle. Bueno, entonces no, vamos a ir avanzando, pues también para recuperar en San Juan Eudes, también la riqueza que él nos ha legado, hablando de la misericordia. La divina misericordia es una perfección que mira las miserias de la criatura para aliviarla y aún para liberarla de ellas. Es lo que nos estaba hablando justamente Maricruz. No es solamente para compadecernos y decir qué pesar, pobrecita, no, qué vida la de ella, qué trauma, nada, sino también nos lanza un compromiso. Y también nos dice en las constituciones de los eudistas, dice, con Jesús estamos llamados a llevar en nuestros corazones las desgracias de los demás con compasión, a tener un profundo deseo de ayudarles como mejor podamos. Entonces veamos que nos vamos remontando a eso. No es solo una misericordia, ¿cómo se dice? Sensible, con una sensiblería de lamentarnos de los dramas de las personas, sino que esto nos debe mover, como dice San Juan Eudes en su tercer punto, a comprometernos en la transformación. Desde el celo, pues vemos que en las constituciones, en el numeral 28 nos dice que este da un dinamismo especial a nuestra vida de consagración para la misión. Y este don que tenemos de este voto tiene su origen en el corazón de Jesús y de María, cuyo amor todo lo invade, lo salva, restaura y dignifica. Aquí está parte de lo que decimos. Todo lo invade, salva, restaura y dignifica. Palabras claves de nuestra espiritualidad. O sea, sentirnos totalmente invadidas, o sea, totalmente comprometidas con la causa del otro, para procurar justamente su restauración y su restitución de su dignificación. Por el voto de celo, nos da una orientación particular a todo lo que somos y hacemos. Entonces, aquí vemos en el celo configurado el tercer paso de la misericordia del cual nos habla San Juan Eudes. Nosotras debemos desplegar una desbordante fuerza que trascienda las barreras que nos impiden aportar un cambio, una transformación significativa en las mujeres que acompañamos. Podemos considerar esta pregunta que Jesús hizo alguna vez en Marcos 10, 46, 52.
que decía Maricruz, ¿qué quieres que haga por ti? Qué bueno poder uno decirle a la mujer, ¿qué es lo que Dios esperas que te aporte a estas búsquedas? ¿Cómo despertar en ellas también el que se piensen ya construyéndose desde otros proyectos de vida? ¿No? Dar lugar a la palabra que la mujer pueda expresar, susurrar, intuir, ¿no? Vamos hablando del empoderamiento, vamos hablando de poner a la mujer en el lugar que le pertenece, el lugar que es suyo, por su sentir propio de mujer. También creo que nos puede ayudar en este trabajo la búsqueda continua de redes, que unen fuerzas y estrategias en busca de mejores condiciones de vida, de procesos que aporten a unas nuevas condiciones de vida digna. También tenemos que tener en cuenta la paciencia histórica para acompañar procesos, algunas veces tan lentos, que requieren de una buena dosis de esperanza, para caminar con bondad y a la vez jalonar sus avances con total respeto. Igualmente, desplegar procesos que abonen a la restauración de vidas desmoronadas, fragmentadas, consumidas por las ideas de minusvalía, de incapacidad, de miedos y otros infiernos más. Interpelar nuestra propia comprensión de Dios y del alcance de su acción salvadora en cada ser humano, en estas mujeres, hermanas nuestras. Entonces ya vamos viendo que nos vamos enfocando, que es una espiritualidad que nos lanza al compromiso con estas historias y con estos cambios. Y lógicamente tenemos un compromiso, nuestras constituciones también lo dicen, la Iglesia nos confía la participación en su misión de reconciliación. Sabemos que el mundo hoy está totalmente fragmentado, dividido, todo tiende como que esto es lo mío, esto es lo suyo. La mujer misma, con su experiencia de vida, se ha sentido totalmente fragmentada. Pues nuestro compromiso con la reconciliación también nos debe de llevar a buscar en ella que pueda ser una mujer integrada con su propia historia, con quienes la rodean, con el propio cosmos, porque la Tierra es un lugar donde ha padecido dolor, es un lugar de dolor para ella. ¿Cómo también hacemos que la reconciliación con este mundo también llegue a ellas? ¿Cómo también podemos desde nuestras propias prácticas enseñarles que hay personas que apuestan por ellas, que estamos para curar, para sanar, para procurar un poco de alivio? Entonces, nosotras vemos que nuestra condición de religiosos y de comprometidos con la misión desde el rol laical, tenemos un gran compromiso junto a estos cambios de vida, junto a estas transformaciones. Contemplando las cosas de siempre, uno es capaz de descubrir realidades nuevas, porque lo maravilloso se encarna en lo cotidiano. A ratos pensamos que tenemos que hacer cosas supremamente extraordinarias, pero ya hemos visto que en el día a día y articulándonos con otros, podemos generar un mundo nuevo, podemos construir desde lo pequeño grandes cosas. Y ya esta reflexión es para terminar, ya se cierre. Lo tomo del capítulo congregacional del 2015, del Philip Pinto, donde él menciona en su artículo que en un fantástico libro, el escritor Philip Newell habla sobre el renacimiento de Dios en la actualidad y escribe: el amado discípulo reclina su cabeza sobre el pecho del Señor. Así oyó un latido de Dios. Se convirtió en símbolo de lo que practicaba y oía, escuchándonos profundamente los unos a los otros y al cuerpo de la tierra para escuchar el latido de la presencia sagrada. Somos conscientes de que dentro de nosotros, de nosotras, se encuentra la belleza indescriptible del latido de lo sagrado. Somos conscientes de que aumentando la conciencia de que somos mensajeros de la presencia, junto con un compromiso fiel para honrar esta presencia en el prójimo y en la tierra,
¿Tendremos la clave para la transformación de nuestro mundo? Y él termina con esta interrogante. ¿De qué tenemos que abandonarnos, despojarnos, para darnos cuenta de nuestro don y nuestro potencial? Yo creo que este conversatorio es una provocación justamente para que ahondemos mucho más en lo que nos es propio, en nuestra esencia, y que desde allí surjan muchas iniciativas. Pueden ser algunas de corto alcance, cambios de actitudes, replantearnos ciertas acciones, pero sobre todo descubrir que en nosotras está este don, está este potencial para darlo, que si hemos sido llamadas, si hemos hecho clic con esta congregación por los motivos que sean laborales, de servicio pastoral, por vocación, es porque está en nosotras esa esencia y podemos desplegar toda esta espiritualidad de vida, de misericordia, de compasión, de ternura, de bondad, toda esta fuerza espiritual de Dios que nos lanza un compromiso por la transformación de vidas, confiando, creyendo, apoyando esfuerzos de las mujeres. Y bueno, que sea Dios el que haga posible esta obra entre nosotras y que estas personas que acompañamos sientan de verdad la cercanía de Dios, que las abraza, que confía, que cree profundamente en todo lo que, en el manantial de vida que hay en cada ser humano y que desde allí podamos construir juntas. Les agradezco a todas este espacio y la posibilidad de haber compartido. Muchas gracias a ti, Nidia. Realmente para mí ha sido una hermosa experiencia este conversatorio. Debo decir con franqueza que yo no trabajo en esta misión, pero quise intervenir en el conversatorio justamente para ver a más profundidad lo que tengo que aprender a desaprender. Entonces, muchas gracias, Nidia. Una excelente exposición, un excelente trabajo y yo sé que me va a ayudar mucho en mi vida como laica. Gracias. A ti, Marina, gracias. No sé si alguien tiene alguna otra reflexión. No. Así ya vamos cerrando. Nidia, en nombre de la comunidad de práctica, acompañando a mujeres en situación de prostitución, te damos las gracias, ¿no? por este compartir. Creo que personalmente para mí me ha ayudado como a reconocer, sí, eso que tenemos presente siempre en este acompañamiento. Primero que nuestra presencia es ser esa presencia misericordiosa de Dios, no con las palabras, sino con los gestos. Incluso hablar de Dios sin usar palabras, ¿no? Porque con ellas, muchas de ellas profesan otras religiones, entonces no hay a veces necesidad de mencionar la palabra Dios, sino con los gestos que tú has mencionado, ¿no? Lo segundo también es reconocer la dignidad de ellas, el valor de cada una de ellas, al igual que nosotras, ¿no? Y también dentro de esto es igual, pero también con el cuidado de cada una tiene una historia diferente, ¿no? En algunas ocasiones con algunas hermanas conversábamos y decía, pero a mí me ayuda, pero es que tú tienes una historia diferente a la de ellas, ¿no? La historia personal de ellas las ha marcado de tal forma que las hace reaccionar, incluso naturalizar la violencia o situaciones que, digamos, para nosotras no podríamos, digamos, aceptar o tolerar, ¿no? Y entonces, cómo este acompañamiento toma incluso la parte de ayudarles a tomar conciencia de estas situaciones, ¿no? Entonces yo te agradezco en nombre de la comunidad, mismo te invitamos también a formar parte de esta comunidad. Yo sé que tú acompañas también a mujeres, entonces sería una riqueza que tú te puedas unir en las reuniones que nosotras tengamos, porque igual nosotras compartimos los casos que tenemos, las dificultades que tenemos también en este acompañamiento,
y el poder compartir esta experiencia en los diferentes países nos ayuda y nos enriquece mucho, ¿no? Gracias, Lidia. Con todo cariño a ti, gracias Hortensia, a la comunidad de práctica, a las hermanas que han permitido este espacio, porque como dicen algunos comentarios en el chat, son cosas que ya las hemos hablado, son cosas que muchas veces las hemos contemplado, pero cuando las volvemos a retomar van tomando fuerza, ¿no? Se renuevan. Y desde allí podemos encontrarnos con nuevas riquezas, porque el Espíritu de Dios siempre es nuevo, siempre hace novedosas todas las cosas, siempre recrea. Entonces, si vamos con esta actitud de dejarnos tomar por ese espíritu de vida, podemos dar vida y vida en abundancia, como tenemos que hacerlo en todo lo que somos y en todo lo que hacemos. Entonces yo creo que yo le mando a Maricruz, me imagino, sí, el power, porque no tendría como todos los correos de las hermanas que vi conectadas. Sí, así es. Así que sí, por favor, Lidia Estela, entonces esperamos que me puedas compartir el PowerPoint, cualquier otra cosa, otro material que quieras compartir. Lo vamos a mandar no solamente como un email para todas las que se han registrado para participar de la comunidad, sino también lo vamos a poner en Prolea junto con este foro de discusión que les comentaba, para que podamos seguir la conversación ahí y podamos seguir construyendo entre todas lo que significa trabajar desde la espiritualidad. Gracias, Maricruz. Gracias, muchísimas gracias a todas. Muchas gracias, Lidia. También muchas gracias a Maricruz, porque ella es la que nos hace muy fácil todo esto de los webinarios, subir la información a Prolea, todo eso que todavía nosotras a veces nos cuesta entender. Maricruz nos lo hace más sencillo, tiene una visión muy amplia, mucha experiencia, mucha motivación, y créanos que es una persona que está siendo muy fundamental en este proceso que estamos llevando en la región, en todas las áreas. Entonces te agradecemos, Maricruz, que seas una bendición en este proceso de la región. Es un honor enorme para mí estar trabajando con ustedes. Realmente encuentro que es una enorme inspiración para mí poder escucharlas y ver cómo trabajan. Es hermoso, para mí es hermoso y llena el alma realmente. Así que muchísimas gracias por darme este espacio. También yo creo para todas que muy buenos hay otros aportes, ¿cierto? Que enriquezcan, que también también hay que tener en cuenta esto, o sea, tan bueno que vayamos enriqueciendo este tema, ¿no? De cómo acompañar a mujeres en contexto o a nuestros sujetos de misión desde la espiritualidad. Qué bueno que alguna dijera, vea, yo agregué una diapositiva, puse un aporte a esta reflexión que estamos haciendo, me parecería muy interesante, porque aquí no se agota el tema, ¿no? Entonces, qué rico que pudiéramos contar con algún aporte más a lo que hoy en esta tarde nos ha convocado. Y gracias por su paciencia, por su queridura, son todas hermosas, gracias. Gracias, bella. Gracias. Yo me quiero despedir porque tengo, primero agradecer a Maricruz, también no he tenido el gusto de conocerte, Maricruz, y darte las gracias por este enlace que nos acabas de hacer con Lidia. A Lidia agradecerle infinitamente, voy a estar muy pendiente de toda la información que nos mandes. Y agradecerles a todos. Me tengo que despedir porque me acaban de notificar que mi nieto está un poquito enfermo y tengo que llevarlo al médico. Así que muchas gracias, Dios me las bendiga y espero poder tener otro conversatorio con ustedes. Qué rico, sí, gracias. Bendiciones. Adiós, adiós a todas. Maricruz, muchas gracias y a todas. Nos vemos pronto. Bueno, ya Yolanda dio la bendición, entonces. Ahora sí podemos apagar. Bueno, a todos, gracias. Claro, buenas noches a todas. Adiós. Bueno, gracias. Bye, cuídense. Gracias.